Y tenemos nuestra segunda entrevista para presentarles, que es con la senadora Frente Amplista Betiana Díaz, que en el marco de la segunda vuelta electoral en Ecuador, donde la situación política se mantiene tensa tras el triunfo del mandatario de Daniel Noboa, que fue electo para un nuevo periodo al frente de su país. Las encuestas daban una leve ventaja para la líder de la oposición, Luisa González, afín al correísmo, pero finalmente fue Noboa quien triunfó por un amplio margen que la llevó a González a reclamar un recuento de votos. Luego de unas horas de incertidumbre y después de reunirse con el canciller Mario Lubetkin, el presidente Yamandu Orsi reconoció la victoria de Noboa. Info24 consultó justamente a la senadora Betiana Díaz, que se encuentra actualmente en Ecuador como parte del equipo de veedores internacionales de estas elecciones, en las que el candidato oficialista tuvo más del 55% de los votos emitidos contra un 44% de la candidata opositora. Y vamos a decir que esta nota la grabamos previo a que luego Betiana Díaz estuviera en La Rosca, en el programa de la tarde de M24, pero esto es lo que comentaba un poco más tempranito Betiana Díaz para Info24. Estamos en contacto con la senadora Betiana Díaz, que está justamente en Ecuador. Más allá de los bocinazos de fondo, que implica que hay algún movimiento por allí, Betiana, muy buenos días, gracias por compartir este espacio en Info24. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Ecuador luego de esta segunda vuelta electoral? Noboa electo presidente y Luisa reclamando que se revea el proceso electoral, ¿es correcto? Sí, en realidad nosotros con la misión del Parlamento del Mercosur vinimos con el Observatorio de la Democracia. Nosotros estuvimos en la previa de la elección, ya habíamos participado de la primera vuelta y hay que decir varias cosas, ¿no? El resultado de la victoria de Noboa es contundente en términos de porcentaje, estamos hablando casi de 11 puntos de diferencia, pero también hay que valorar el contexto político y social del Ecuador en el cómo se llega a esta elección, ¿no? Uh-huh. Es una elección que se da en un marco de un país que no tiene garantías constitucionales para esto. Es un proceso electoral que en las últimas 48 horas estuvo influida por diferentes tipos de medidas, como suspensión de derechos constitucionales, interrupción del derecho a reunión, amenazas de allanamiento a las sedes partidarias de la oposición, con una influencia del Poder Ejecutivo también bastante importante en términos prebendarios. Se bajó la nafta el día antes de las elecciones en la tarde, por ejemplo, el precio de la nafta. Hubo una serie de paquetes en este último mes particularmente, y también, ¿no?, el amedrentamiento de alguna forma de la población a través de algunos mensajes que son como disciplinantes, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo a 48 horas de una elección querer retirarle la custodia militar a una candidata de un país donde han muerto a manos del sicariato candidatos en otras instancias electorales, ¿no? Como Villavicencio, por ejemplo. Bueno. Uh-huh. Entonces, bueno, el correísmo, la Revolución Ciudadana, lo que está reclamando es que en ese marco, incluso que no tiene ningún tipo de relación con lo relevado estadísticamente en la previa por todas las consultoras, es decir, no solo las que son afines de alguna forma a la oposición, sino también al gobierno, plantean específicamente que es muy raro el hecho de que haya tanta diferencia cuando había una proyección de una diferencia de, en el entorno de 3 puntos, no mucho más que era lo que se podían disputar. Uh-huh. De alguna manera, entonces, lo que se está diciendo es, ¿no hay dudas del triunfo de Noboa? Bueno, en realidad hay varias posturas, ¿no? En primer lugar, se le está reclamando un recuento al Consejo Nacional Electoral, que es su corte electoral, digamos, pero también es cierto que la diferencia es muy grande, porque estamos hablando de 1 millón de votos, ¿no? Hay que ver ahí porque hay algunas denuncias, particularmente sabemos, porque se ha anunciado esto por parte de la propia Revolución Ciudadana, que se va a pedir el recuento de los votos. El tema es qué tipo de recuenta habilita el Consejo Nacional Electoral, si es
sobre la totalidad de las urnas o si es solo sobre las puntualmente mencionadas en términos de, por ejemplo, algún condicionamiento que tiene que ver con apagones inesperados, fallas de carga, traslado de circuitos, que hay que decir que rodeado de todo lo otro que te decía, el contexto político y social, bueno, generan sí una cierta suspicacia, una cierta duda. Pienso también, sensatamente, que la diferencia es muy grande como para achicar en un conteo, y en ese sentido ya se han pronunciado, por ejemplo, la prefecta de Pichincha, el alcalde de Quito, el alcalde de Guayas, todos figuras del correísmo con mucha influencia también, pero apostando, digamos, a respetar lo que es el ejercicio de la democracia del pueblo ecuatoriano, en un momento donde, además, como te decía, hubo un bombardeo de medidas particularmente económicas, por ejemplo, la creación de bonos de atención social, ampliación de becas a los jóvenes, a los adultos mayores. Hubo sí, digamos, un clima previo muy clientelar, que además está específicamente prohibido por el Código de la Democracia en Ecuador, que es, digamos, el cuerpo normativo que regula los actos electorales, pero que es cierto que se viene incumpliendo en todo este proceso electoral por parte del mismísimo Noboa. Entonces, bueno, hay un manto de duda todavía sobre esta elección. Vuelvo a decir, creo que es muy poco probable que esto se achique, digamos, en términos de diferencia, porque realmente es 1 millón de votos lo que hay de diferencia acá. Es muchísimo. Si fueran 100.000 votos, 200.000 votos, estamos hablando de otra situación, ¿no? ¿Cuál es la población que efectivamente participó de las elecciones? ¿Se tienen datos? Bueno, más o menos participó un poco más de gente en la instancia electoral de la primera vuelta. Ajá. En realidad sí hay algo que es bastante llamativo. El equipo de Noboa particularmente hizo una tarea muy direccionada a la tercera edad, que es un sector que no vota por lo general. Aumentó el voto de los mayores de edad, eso es lo que nos decía hoy mismo el Consejo Nacional Electoral, y entonces, bueno, evidentemente que en una población que además es muy joven, la población ecuatoriana, que a nosotros nos llama mucho la atención como uruguayos, porque bueno, que realmente las franjas etarias, cómo se distribuyen en términos de la población, hace que sea una población muy joven, pero también tuvo influencia en todos los sectores, ¿no? Esto en realidad es una diferencia muy grande, y vuelvo a decir, creo que puede llegar a achicar un poco, pero en una diferencia de 1 millón de votos, 1 millón de electores, es bueno, bastante irreversible parece esto, ¿no? Como observadora, si uno tuviera que comparar el proceso electoral de Ecuador con el proceso electoral uruguayo, ¿qué diferencias o similitudes se pueden encontrar? Bueno, es que en realidad no tienen muchos puntos de comparación. Hay que decir, bueno, la confianza que la gente tiene en las instituciones en Uruguay no se puede comparar prácticamente con ningún sistema de los de la región, eso también es cierto. La fortaleza, la transparencia, el doble control, el segundo escrutinio, todo eso hace que nuestro sistema sea un sistema muy garante del ejercicio del voto, que no es lo que pasa en muchos de los países, como por ejemplo Ecuador, donde en realidad, vuelvo a decir, ellos tienen un cuerpo normativo específico que se llama el Código de la Democracia, que regula todos los actos electorales y la previa, y se viene incumpliendo, y en realidad la justicia electoral, como tienen aquí, no ha tomado posición, es decir, no tendría que haber sido sancionado. Pero además hay algo que se pierde también, Álvaro, me parece que tiene que ver con la degradación institucional que se da por lo menos desde el año 2020 hasta ahora. Quizá el último momento del gobierno de Lenín Moreno, que tiene que ver con niveles de perforación institucional para influir en los actos electorales que son realmente sorprendentes, y a mí me llama mucho la atención que se hable, por ejemplo, de Venezuela, pero que no se hable de Ecuador, cuando el presidente borró a la vicepresidenta y designó una a él. Sí. Entonces, vemos que en todo este juego realmente está operando muchísimo el Poder Ejecutivo en influir esta elección. Betiana Díaz, muchísimas gracias por estos minutos para Info 24. No sé si quedó algo en el tintero antes de despedirnos.
Queda esperar, bueno, augurarle la mejor de las suertes al pueblo ecuatoriano. Hay un gran retroceso acá en Quito, ¿no? Lo vimos un país que prácticamente radicó el trabajo infantil a ver niños y niñas de muy poquitos años trabajando en la calle, vendiendo cosas todo el día. Los niveles de pobreza que hay realmente son terribles. El retroceso en el avance que había en reconocimiento de derechos también lo vemos. Y bueno, y esto de cómo se sostienen estas prácticas prebendarias constantemente, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda esperar. Sabemos que solo el pueblo ecuatoriano puede decidir su destino y ojalá que les toque lo mejor. Muchas gracias, nos reencontramos pronto. Muchas gracias. Info 24. La actualidad sin rodeos.